primer tema, ya lo tenemos, es el blanqueo. Esto es la portada. Vamos a hacer primero el blanqueo, que es lo que se llama el título cuarto, que es promoción del empleo registrado. Así que vamos a hacer un poco una primera proyección del tema. Ustedes saben que esta ley está siendo tratada, está en tránsito por el Senado de la Nación con el texto que vino de diputados. El texto que vino de diputados, en este caso, en el primer caso de la promoción del empleo registrado, no sufrió desde la ley ómnibus hacia la ley de bases, si así las identificamos, no sufrió modificaciones. Esto pasó tal cual estaba en el proyecto original, que obviamente saben que fracasó. En este segundo, la promoción, y así se llama, solamente cambió de título, digamos, no de nombre, la promoción del empleo registrado pasó sin modificaciones respecto de la versión anterior. Estamos trabajando, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tanto aquí en la promoción del empleo cuanto en lo que vamos a ver la reforma laboral, estamos trabajando con los textos que han sido elevados al Senado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es posible que haya modificaciones en el Senado. Ustedes saben que todavía esta ley y el paquete fiscal aparte, que saben que los dos están en tratamiento a nivel de comisiones, todavía no han logrado dictamen de mayoría. Se supone que el día martes empieza o comenzó la situación de lo que sería el tratamiento en comisiones y la posibilidad en la semana que corre de obtener dictamen. Recién eso pasaría luego al recinto del Senado a ser tratado y aparentemente no solamente en el paquete de ley de base, que es este que estamos viendo, sino también en lo que es el paquete fiscal, así se llama, que tiene ganancias, bienes personales, blanqueo de capitales y régimen de regularización o moratoria, también tendría algunas observaciones. Si esto es así y el Senado impone observaciones tanto a este paquete como al paquete fiscal, estos tienen que pasar nuevamente a diputados para ser revisados. Y esto, según los mejores pronósticos, no sucedería antes de junio, de fin de junio. Con lo cual tendríamos recién el reingreso a diputados a partir de los primeros días de julio. Y obviamente, en ese caso, cuando vuelve a diputados, si tiene que insistir en su propio texto, en el texto que elevó, es con 2/3. O sea que es complejo volver a la situación anterior al paso por el Senado. Pero claro, lo que tiene que tratar diputados es observación por observación, o sea, artículo por artículo. Entonces, estamos ante una situación de mucho tiempo. Y vamos a ver también aquí cuando estemos hablando de nuestros títulos de promoción del empleo o blanqueo, como queramos llamarle, y reforma laboral, va a haber mucha reglamentación. Entonces estamos hablando, yo diría que en el mejor de los casos, de agosto. O sea que va a pasar un tiempo importante. Es tal vez, y ayer escuchábamos algunos comentarios, la primera vez que un gobierno entrante no tiene en 6 meses una ley de las que pretende generar, sobre todo con la importancia que tienen estos paquetes. Así que esto es un poco la disquisición de lo que va a pasar. Esto es muy importante también en materia de blanqueo y regularización, porque todo va a tener que ser reglamentado. Aparte, bueno, esto es una apreciación que no tiene que ver con este tema, pero también la hacemos. Todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal o el paquete fiscal tiene cosas del 2023. Quiere decir que tampoco va a haber tempranamente nada que tenga que ver con ganancias y bienes personales del 2023. Esto recién va a estar en agosto. Así que estamos ante tiempos muy demorados. Esto como para que quede clara la situación de cómo estamos tratando. Pero nosotros lo que vamos a hacer es el tratamiento de, ya les reitero, de el texto que subió al Senado y el tratamiento que va a tener, que está teniendo en comisiones y que en todo caso va a tener observaciones en el recinto. Así que vamos a ver primero la promoción del empleo registrado. Y acá siempre nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Que estas preguntas son básicas para entender cuál es el contenido de este título cuarto, que se llama promoción del empleo registrado.
Entonces, la primera pregunta que yo hago siempre acá ¿es correcto el nombre? En realidad no parecería correcto, porque ahora vamos a ver en el decurso de este tema cómo estamos hablando de un blanqueo, de una regularización. Habitualmente en nuestro país, en nuestra legislación, lo que se llama promoción del empleo es otra cosa. Es tratar de captar la posibilidad de ingresar personal nuevo, o sea, crecimiento del empleo. Es más, el último de los ejemplos que hubo en esta materia, la ley 26476, que fue de 2008-2009, tenía los dos títulos adentro. Tenía el blanqueo o regularización, que era el primer título, y el segundo título de promoción del empleo registrado, que lo que tenía, como habitualmente tienen, como después fue la 26790, 26970, perdón, tenía esta rebaja de contribuciones patronales o beneficios de reducción en la medida de incorporación de nuevo personal. Entonces, esto que estamos viendo, este título cuarto, no es técnicamente lo que llamamos una promoción del empleo registrado. Ahora lo vamos a complementar con las siguientes preguntas, porque si antes había y en el 2008 hubo una promoción atada, ¿por qué no hay una promoción atada? Bueno, yo entiendo que es porque está esto atado a una reforma laboral y ahí eso es muy importante el tema. Ahora, ¿es necesario una medida de blanqueo laboral? Y sí, claro que es necesario. Estamos con el último ejemplo, como decíamos, 2008-2009, que no fue necesariamente exitoso, porque precisamente el gran problema que tiene es el que vamos a ver en la tercera pregunta, lo que es la reformulación de las leyes laborales. No fue muy exitoso 2008-2009, o sea, ya estamos hablando de 15-16 años. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo. ¿Y por qué es importante un blanqueo laboral? Bueno, porque precisamente lo que trae a registración son una cantidad de relaciones irregulares, que sabemos que hay muchísima relación irregular en la Argentina, un 42% de la PEA, que es muchísima, 5 o 6 millones de personas. Así que es necesario un blanqueo laboral, claro, claro, porque aquí entran a dos cuestiones. Primero, que las personas que están fuera del registro no tienen ningún beneficio. ¿No? No tienen beneficio de salud, ni jubilación ni pensión, o sea, es muy precaria la situación de la gente que está fuera del registro. Y aparte, obviamente, como estamos siempre en mecanismos de carácter contributivo, los aportes y contribuciones son recaudación pura y ustedes saben también que aportes y contribuciones de seguridad social junto con IVA son los dos tributos que recaudan más. Entonces también hay un tema de recaudación. Es muy importante el blanqueo por estas dos cosas, por la protección de las personas que están en la vida laboral y aparte por la protección de la recaudación, la protección de los ingresos públicos. Así que es importante, sí, es importante. Y es importante hacerlo bien y bueno, esto es lo importante, es hacerlo bien. Entonces, ¿por qué no hay una promoción del empleo registrado como pasó en 2008-2009? Y yo creo que es por esta tercera pregunta que es lo que vamos a ver en el segundo bloque. ¿Es necesaria una reformulación de las leyes laborales? Sí, absolutamente, por dos cuestiones, o por varias cuestiones, pero dos que serían aquellas que son más claras o aquellas que surgen con más claridad. Tenemos leyes laborales muy antiguas. La ley de contrato de trabajo, la 2744, es del año 74, o sea, hace 50 años. Han cambiado las relaciones laborales, sociológicas, la economía, las finanzas, la inteligencia artificial, cambió todo, cambiaron las modalidades de contrato, cambió la forma de vincular, sí, cambió todo. Cambió absolutamente todo, el mundo es distinto después de 50 años y sobre todo es muy distinto en materia de relaciones laborales. ¿Se ha quedado atrasada nuestra normativa laboral? Sí, muy atrasada. Y la última, digamos, reforma laboral o ley laboral muy importante fue la 24.013 del año 92. O sea, estamos hablando de leyes que han quedado atrasadas en el tiempo porque las relaciones laborales han cambiado, las relaciones humanas han cambiado, las relaciones económicas han cambiado. Entonces, hace falta una reformulación, claro. ¿Y cuándo son exitosos los blanqueos? Y cuando yo después, como empleador, como emprendedor, pequeño emprendedor, como pyme, tengo la posibilidad de planear mi futuro.
Y van a ver que esto que estoy diciendo de planear el futuro, de tener un futuro, leyes laborales más flexibles, es decir, no tan antiguas, no tan atadas a principios que han ido cambiando en el tiempo, me va a dar la posibilidad de tener una visión y de inclusive aquellos costos que son implícitos calcularlos explícitamente. Así que estamos hablando de algo necesario, el blanqueo con la reformulación de las leyes laborales que es absoluta y totalmente necesaria. Y bueno, entonces, ¿qué se puede esperar de este régimen de regularización? En la medida en que podamos transitar los dos paquetes, o sea, la promoción del empleo registrado, que en realidad es el blanqueo o regularización de relaciones laborales, junto con la reforma laboral que se está pretendiendo, que es parcial, ya lo vamos a ver que es parcial, de todos modos, esa conjunción de normas, el empleo registrado o el blanqueo, como quieran llamarle, o la regularización, junto con la reforma laboral, van a hacer posible una visualización de algunos efectos económicos importantes en materia de empleo y en materia económica pura. Así que esto es lo que nosotros estamos visualizando y lo que queremos de alguna forma reflexionar con ustedes. Y bueno, vamos a ver ahora cómo es este título cuarto. ¿Cuál es la idea? La regularización de las relaciones vigentes. Estamos hablando de regularización de relaciones que están vigentes en el sentido del vínculo laboral, o sea, lo que se llama empleo no registrado o empleo negro, ¿no? O deficientemente registrado, porque no solamente es una relación que se encuentra sin registro, que se encuentra fuera del registro, sino aquellas que tienen ciertos defectos en la registración, por ejemplo, la fecha. La persona entró antes y se la registró después, con lo cual hay toda una cantidad de efectos por la registración tardía. O también algo muy habitual que sucede en nuestra economía, no tener el sueldo totalmente blanqueado, no tener la remuneración totalmente blanqueada, sino parcialmente blanqueada, con lo cual esto también es deficientemente registrado. Esto importante siempre es con anterioridad a la promulgación de la ley. ¿Por qué subrayamos promulgación? Porque en este primer título van a ver que hay formas distintas. Algunas tienen que ver con la promulgación de la ley, otras tienen que ver con la vigencia de la ley. Entonces, no es lo mismo la promulgación, que es una de las etapas que tiene la sanción definitiva de una ley, de la efectividad a partir de la publicación. Así que esta a partir de la promulgación de la ley, anteriores a la promulgación, que quiere decir que no va a haber situaciones que tengan que ver con registración al amparo de este régimen de relaciones iniciadas con posterioridad a la promulgación de la ley. Entonces son relaciones anteriores que yo tengo no registradas o deficientemente registradas. Y acá incluye omisiones, diferencias o omisiones de las relaciones debidamente registradas, no. Precisamente lo que busca este régimen es aquello que tiene que ver con lo deficientemente registrado. Porque lo que puede haber son relaciones que están debidamente registradas, pero que hay ciertos defectos en la situación. Por ejemplo, vamos a poner estos ejemplos para saber qué es lo que no está incluido. Las diferencias de alícuotas de contribuciones patronales, por ejemplo, aplicación del decreto 814 y la 27541. Esta diferencia en tomar las alícuotas, en hacer la registración correcta de la alícuota, ¿entra dentro de esto? No, no entra dentro de esto. Y las diferencias de las alícuotas que han sucedido producto de, por ejemplo, utilización incorrecta de los regímenes de promoción, la ley 26940, como decíamos anteriormente. ¿Esto entra? No, no entra, porque esto tiene que ver con situaciones de aplicación normativa y en todo caso incorrección en la alícuota utilizada. Ahora, ¿esto queda fuera de lo que significa la posibilidad de regularizarlo? No, porque vamos a tener como complemento el paquete fiscal y en el paquete fiscal está el régimen de regularización impositiva, seguridad social y aduanera. Entonces, no van a quedar afuera, sí quedan afuera de este régimen que tiene un objeto absoluta y totalmente distinto. Este régimen tiene como efecto la regularización de las relaciones no registradas
o deficientemente registradas. Así que esto para que quede claro. ¿Y cuáles son los beneficios de este régimen? Bueno, habitualmente sucede esto, ¿eh? La condonación de la deuda de capital e intereses que yo generé, es decir, si yo tenía una relación no registrada, se fueron devengando aportes y contribuciones, obviamente. Entonces ahí tenemos capital más los intereses por la generación de esa deuda. Y sabemos perfectamente que en materia de seguridad social, porque esto es lo que estamos hablando de la deuda de capital e intereses, estamos hablando de prescripción decenal, con lo cual es muy importante la acumulación de capital y de intereses. Y estas que hubieran sido degeneradas como causa de las regularizaciones efectuadas. ¿Hay un tope para la condonación de intereses? Sí. La reglamentación tendrá que decir, hay bastantes cosas que se difieren a la reglamentación y esto también es importante tenerlo en cuenta. Y de respecto a los intereses, no puede ser inferior esa condonación a el 70%. Hubo otros casos, es el 2008 tenía 100% de intereses, acá no llega al 100% de intereses. Por supuesto viene todo lo que tiene que ver con las sanciones ahora. Extinción de la acción penal, o sea, si hay ya denuncia efectuada, todo lo que tiene que ver con el proceso penal, en el marco de la 24769, 27430, también se extingue la acción penal en los casos en donde obviamente acoja la regularización. Y todo lo que tiene que ver con las sanciones, sanciones que son de leyes 11683, todo lo que tiene que ver con ley impositiva, pero aquellas que están aplicadas a seguridad social, como el artículo 43 y 45, ley 17250 específicamente de seguridad social, la 22161 que tiene que ver con asignaciones familiares, 24457 que es régimen de RT. Vamos a ver específicamente qué pasa con régimen de RT, porque tiene condonación de sanciones, pero vamos a ver que no tiene regularización de capital. Y muy importante la ley 25212, que es la ley laboral, ley de sanciones de carácter laboral, que algunas son muy fuertes. Y aparte dice que son firmes o no en la medida, obviamente, que no se encuentren, que se encuentren incumplidas. O sea, lo cumplido y lo pago, obviamente, no entra dentro de la condonación. Y acá ven que es distinto a la fecha de entrada de vigencia de la ley. La ley es vigente a partir de su publicación. Es distinto que la promulgación, que es lo que decía la primera pantalla. Acá estamos hablando condonación de sanciones firmes o no que se encuentren incumplidas o impagas a la fecha de entrada de vigencia de la ley. Y también incluye la posibilidad de la borrada de situaciones del REPSAL. Saben que el REPSAL es el régimen, digamos, casi una situación de exposición en cuanto a aquellos que son infractores, régimen de sanciones laborales y de seguridad social. Pero acá hay algo que no tiene sentido en la misma redacción del artículo de este proyecto, porque dice en la medida de la regularización de los trabajadores, claro, porque si yo estoy dentro del registro, estoy anunciado dentro del registro, inscrito en el registro, tengo que regularizar los trabajadores por los cuales el objeto de la sanción. Pero dice pague la multa, y acá se nos queman los papeles, porque si las multas están condonadas, si hay condonación de multas, ¿cómo pague la multa? Entonces, aquí hay una incorrección, hay digamos, un texto incorrecto de la ley. Esto seguramente se va a corregir vía reglamentaria, pero en principio salir del REPSAL dice pagar la multa, con lo cual no tiene sentido porque las multas quedan condonadas. Así que esta es una atención o un primer toque de atención que hacemos respecto de lo que es condonación dentro de los beneficios. Algunas situaciones especiales que queremos puntualizar. Se refiere a relaciones del sector privado, quiere decir que en principio aquí no estarían incluidas las relaciones públicas laborales, o sea, solamente el empleo privado. Pero no hace ninguna mención a uno de los regímenes laborales que son estatutarios, que es el régimen de la ley 26727, que es el régimen de trabajo agrario. No hace mención ni para adelante ni para atrás. Yo creo, ni para inclusión o no inclusión. Yo creo que esto va a poder ser contemplado,
porque el régimen del trabajo agrario es un régimen laboral, claramente es un estatuto especial que tiene sus particularidades, pero es un régimen laboral. Entonces, no tiene ningún sentido que no se genere también respecto del trabajo agrario, que tiene también una alta dosis de falta de regularización, de que no se incluya, seguramente va a poder ser incluido en la ley 26727. Sí lo hace respecto, aquí no creo que esté correcto decir que no está respecto a la industria de la construcción. Dice específicamente industria de la construcción, con lo cual la industria de la construcción está incluida, aquí lo dice específicamente la 22250, así que sí tenemos la posibilidad de generar la regularización de la ley 22250, porque seguramente esto va a ser explícito y va a ser convalidado. Tanto régimen 26727 como 22250, en el caso de 26727 no lo dice específicamente, acá sí lo contempla la posibilidad del régimen de la construcción, seguramente no van a tener problema en ser incluidos. Lo que sí, obviamente, no incluye a lo que es habitual, que no lo incluya no solamente en los blanqueos laborales, sino también en los regímenes de regularización, no incluye los trabajadores de casas particulares 26844. Así que esto es en cuanto a los mecanismos estatutarios. Bueno, ¿cuáles son, qué se regulariza y qué se condona? Bueno, todos aquellos obligaciones de carácter tributario que tienen que ver con la contribución unificada, o sea, lo que es Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, Ley 19032, todo eso está incluido dentro de la posibilidad de condonación de capital o, bueno, extinción de la obligación del capital. ¿Qué no está incluido? Por eso es importante saber qué no está incluido. No está incluido, como habitualmente sucede, lo que tiene que ver con régimen de obras sociales, la ley 2660. Nunca en general incluye esto. Con esto hay que tener cuidado porque en el ejemplo anterior de la ley 26476 estaban incluidas también las obras sociales, o sea, también condonó obras sociales. Y hubo reclamos por parte de las obras sociales, reclamos que después en general no tuvieron cabida porque en realidad el régimen de salud es un régimen de prestación efectiva. Entonces yo no puedo reclamar aquello que no di. Es distinto, el régimen de salud tiene una dinámica distinta a los demás. El régimen de jubilaciones y pensiones es un régimen de futuro. En cambio, el régimen de obras sociales, salud, es un régimen presente, permanentemente presente. Así que seguramente, aquí estamos hablando de algo muy definitorio. No está incluido el régimen de obras sociales. Sí, está incluido lo que es el Fondo Solidario de Redistribución, Exansal, ley 2361, que eso en general, sabemos perfectamente que obras sociales, la parte de obras sociales está en manos de las obras sociales, su fiscalización, su determinación de deuda, pero todo lo que tiene que ver con el Fondo Solidario está en manos de la FIP. La FIP es autoridad de aplicación. Con lo cual, sí, 23661, la porción del Fondo Solidario está incluida. Régimen de riesgo del trabajo. Ya les había dicho que esto, por ser un mecanismo especial, es un seguro dentro de lo que significa los sistemas de seguridad social. No está incluido lo que es las cotizaciones al régimen de riesgo del trabajo. Pero sí están incluidas, porque lo dice, las sanciones del artículo 32. Entonces acá tenemos una dualidad. No está incluida la condonación de las cotizaciones al régimen, pero sí está incluida las sanciones del artículo 32. Y que no está incluido, dice específicamente las contribuciones adicionales del régimen del trabajo agrario. Obviamente aquí hay una consecuencia porque no está hablando específicamente el trabajo agrario, por eso decíamos que no lo dice específicamente, pero dice que no están incluidas las contribuciones adicionales. Entonces,
podemos tener ahí una dualidad también, alguna regularización de las obligaciones principales, pero no regularización de las contribuciones adicionales de la 25.191, que tiene un seguro de sepelio y un seguro de fondo de desempleo distinto. Así que ahí también tenemos algún tema que va a tener que ser aclarado a partir de lo que significa la reglamentación. Y obviamente también están excluidas las obligaciones del régimen de trabajo de casas particulares, porque no está incluido, y obviamente también, como sucede habitualmente, no están las obligaciones sindicales y convencionales. Lo importante es que la regularización debe efectuarse dentro de los 90 días corridos a partir de la vigencia de la ley, con lo cual la reglamentación tendrá que generar toda la situación. Se puede establecer, dice específicamente que se pueden establecer planes de regularización a partir de la autoridad de aplicación, que en este caso va a ser la FIP, que va a tener un plazo máximo de 5 años y una regulación mínima de las diferencias de 20%. Y obviamente también podrán incluirse deudas que estén controvertidas en sede administrativa o judicial y, como siempre, allanándose a las pretensiones y renunciando a los derechos, incluidos el de repetición. Esto es bastante habitual que suceda con aquellos regímenes de regularización o blanqueo. Así que con esto, en esta primera parte, ya hemos transitado lo que tiene que ver. Bueno, aquí retornamos para la última parte, para hacer el cierre. Y acá, bueno, en este espacio vamos a hacer algunas precisiones, porque hay alguna consulta respecto de esto que voy a decir. Sobre todo vamos a enfocarnos en el régimen de regularización o blanqueo, como le estamos llamando. Fundamentalmente aclarar cuáles son los regímenes estatutarios o las situaciones especiales que están incluidas y que están excluidas. Está perfectamente incluido en lo que tiene que ver con el régimen de la industria de la construcción, la ley 2250, específicamente incluido dentro de la posibilidad de regularización, porque así lo dice el artículo 77 del proyecto, cuando habla de que está condonada o será condonada el capital de la contribución especial del régimen, que es el régimen especial de jubilaciones y pensiones del régimen de la construcción, que es la ley 26494. O sea, si está incorporado esto como posibilidad de condonación de esas obligaciones, obviamente todo lo que tiene que ver con el régimen de la construcción está perfectamente habilitado para regularizar. No pasa exactamente lo mismo con el régimen del trabajo agrario, porque no está específicamente dicho, como dijimos hace un rato, que se habla de régimen privado, pero no se dice que está incluido 26727. Lo que sí podemos aventurar, en todo caso, es que en este mismo artículo 77, dentro de las posibilidades condonables, en el último punto dice otros regímenes laborales o de seguridad social que determine la reglamentación. ¿Qué quiere decir? Que en virtud de la reglamentación seguramente se va a poder incluir lo que tiene que ver con la ley 26727, que es el régimen del trabajo horario, pero no está incluido en forma específica. Yo entiendo de todos modos que está incluido, falta precisarlo y aclararlo, pero esto seguramente vendrá por reglamentación. Lo que sí está absolutamente excluido, porque es expreso que lo excluye, lo que tiene que ver con el régimen de trabajadores de casas particulares, la 26844, está totalmente excluido de este régimen de regularización, como habitualmente pasa también en otros régimen de carácter impositivo. Así que esta aclaración. Y otra importante es, bueno, ¿cuáles son los efectos que puede tener el hecho de que yo regularice, de que yo blanquee o regularice la relación en forma directa o ciertas pautas de fecha de ingreso o lo que tiene que ver con remuneración? Bueno, el efecto muy importante en esto es que el artículo 78 de este régimen de regularización dice específicamente que la Administración Fiscal, autoridad de aplicación en materia de seguridad social, se abstendrá de efectuar la determinación de oficio por lo que tiene que ver con las obligaciones de las personas regularizadas o de los casos regularizados. Y muy importante también que libera el aspecto impositivo. ¿Y por qué es importante esto? Y porque seguramente,
si yo he tenido una relación oculta, he tenido también que ocultar otros ingresos para poder pagar la remuneración, con lo cual hay un hilo conductor permanente entre lo que significa, en todo caso, la situación de personal no registrado con la falta de, con la omisión en materia de ingresos. Así que también está previsto en el mismo régimen que no solamente se inhibe a la administración fiscal de determinar deuda en función de los casos regularizados, como también así en los efectos impositivos que eso tenga. Yo creo que con esto estamos aclarando todo. Obviamente va a haber muchas preguntas. Reiteramos que seguramente en el tránsito que está yendo en el Senado será factible que salga el régimen de regularización, como también factible que pueda salir y pueda ser ley vigente lo que tiene que ver con el régimen de regularización de obligaciones impositivas y aduaneras. Por supuesto, siempre ponemos el acento de que es bastante más complejo lo que tiene que ver con el régimen laboral o con la reforma laboral. Así que bueno, con esto nos despedimos, los dejamos hasta la próxima vez.